Buenas tardes a las sedes hospitaleras que se encuentran con nosotros en la red de telemedicina de Oaxaca. El tema que se iba a dar en días anteriores por razones de fuerza mayor fue suspendido y ahora mismo se va a dar. Es entonces que tenemos al doctor Félix Fernando Hinojosa de la Comisión de Arbitraje Médico con el tema que a continuación nos va a exponer, que también es bastante importante porque los médicos lo manejamos constantemente, el consentimiento informado. Doctor Félix, le cedo la palabra, por favor, para que haga usted el uso de la información. Muchas gracias a todas las unidades que nos estén viendo. Pues buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Saludos de parte de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca y un saludo de nuestro presidente, el doctor Mario Constantino Bustamante del Valle. Agradezco también la invitación de Telemedicina por brindarnos este pequeño espacio y dar esta información que creo va a ser de mucha ayuda para todos ustedes, compañeros, que damos un servicio de salud. Como comentaba el doctor Cibaja, el tema que voy a exponer en este momento va a ser consentimiento bajo información. Me voy a prestar a empezar. Esperemos que sea de su agrado y se pueda usar. Bueno, pues vamos a ver que el consentimiento informado es un presupuesto y elemento integrante de la Lex Artis, ¿sí? Ajeno a la tradición médica que lo ha desconocido como principio a lo largo de la historia. Es importante y de ponerlo entre comillas y ver esta situación, ¿no? Que lo expresa el autor César Galán Cortés. Y bueno, también el consentimiento informado es la voluntad del paciente, no puede ser reemplazada por la voluntad de otro. Aquí vamos a ver en esta gráfica quiero mostrar un estudio que se hizo en junio y julio del 2002 por parte de la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco. Se hizo este estudio sobre qué tan completo estaba la historia, el expediente clínico en las unidades. En esta situación vemos, espero que se pueda ver el cursor, se ve cómo estaba. Aquí es muy curioso ver asistencia social. Si recordamos un poquito en el hace un tema pasado que se habló del derecho a la salud, ya no se toca el tema de asistencia social. Asistencia sería yo te estoy regalando porque lo puedo dar, y acordarnos que nosotros nos hemos convertido en un servidor público, ¿sí? Ya no damos asistencia social. Pero bueno, regresando al tema de cómo se está integrando la historia clínica, vemos que, hablando de la historia clínica, ¿qué porcentaje tiene el rubro de incompleta? ¿Sí? Es demasiado alto esta situación de que nosotros como personal de salud no estamos haciendo como debe de ser la historia clínica. Y bueno, y vemos abajo el porcentaje también que pues no hacemos, ¿no? Una es incompleta y otra completamente nula. En la siguiente diapositiva vemos sobre la nota de ingreso. Igual, vemos que en la mayoría del porcentaje la nota de ingreso está incompleta, ¿sí? No lleva lo que dice nuestra norma oficial del expediente clínico de la 004. Y hablando, de nota de egreso, igual, incompleta, se está dando la mayoría, y omitida también ya considera, por ejemplo, en la privada, no tenemos una nota de egreso. Como habíamos comentado también en un tiempo, cuando hay alguna queja médica, donde nosotros como comisión, en este caso aquí de Oaxaca, nos guiamos es en este expediente clínico. Y hablando del consentimiento informado, vemos igual que está incompleto en los diferentes tipos de instituciones que brindan salud. Continuando, quisiera hablar un poquito de esta imagen.
nosotros consideramos en la Comisión de Arbitraje Médico que el expediente clínico es la mejor expresión del médico de su trabajo. Entonces, nosotros consideramos que en el expediente clínico está expresada nuestra calidad de atención, ¿sí? Como ya vimos en situaciones anteriores, el expediente clínico, sí, nosotros somos sus guardianes, pero tenemos que tener en cuenta que el titular es el paciente, que tenemos ahí la información del paciente y nosotros ahí expresamos lo mejor que hacemos con nuestro paciente. Entonces, quisiera comentar un poquito esta imagen. Esta es las meninas de Velázquez. Vemos en esta imagen cómo Velázquez retrata detalladamente esta familia, ¿sí? Y donde vemos que, por ejemplo, retrata perfectamente a alguna de las tías que de esta chica, de esta menina, pues tiene acondroplasia. También vemos que el mismo autor pinta a la gente que ayudaba a esta persona. Al fondo vemos al tío, ¿sí? Vemos al tío que está observando esta escena. Incluso vemos, esto no es un cuadro, es un espejo donde también retrata probablemente a los papás de las meninas, ¿sí? Y para detallar y decir, este es mi trabajo, Velázquez hace un autorretrato. Ese es su firma. Entonces, como vemos, el expediente clínico es ese, es el reflejo de nuestro trabajo. Si bien lo hacemos, pues nos va a dar gusto que este expediente clínico sea mostrado y pueda ser utilizado en procesos de investigación, de análisis clínico. Si pues este expediente clínico no está como tal, pues vamos a estar peleando de que no se muestre, ¿no? Continuamos que, bueno, el expediente clínico tiene diferentes notas de ingreso, evolución, la historia clínica, pero nos vamos a ir enfocando más a lo que nos trajo hoy aquí. Vamos a ver que también tiene notas de egreso voluntario, también alguna nota o una hoja de notificación al Ministerio Público. Todo esto va a complementar y nos va a ayudar a tener un expediente clínico perfecto. Y hasta acá vemos en el último punto las cartas de consentimiento válidamente informado. Y dice cartas, no carta, no es única. Nosotros tenemos la idea que cuando un paciente entra al hospital o a nuestra clínica, con una carta de consentimiento informado nos está dando la autorización de hacerle lo que nosotros queramos. Y no es así. Para cada procedimiento que lo necesite, pues, o que vaya con el que se vaya a diagnosticar o a tratar este paciente, la mayoría debe llevar un consentimiento válidamente informado. Hay que tener en cuenta que este consentimiento informado pues va a ser la cereza de nuestro expediente clínico, porque en ese nos va a dar el paciente su autorización después de que nosotros dimos una comunicación completa. Aquí Aristóteles comenta que dice esta frase, ¿no? No me trates como un boyero ni como uno que cava la tierra, ¿sí? Sino que después de ilustrarme primero de la causa, me tendrás así presto para obedecer. Entonces podemos aplicar esta frase de muchos siglos atrás a la actualidad, no por ver a nuestro paciente de una forma humilde, no tiene el derecho de estar informado del padecimiento que él tiene, sino muchas de las situaciones que vemos en la Comisión de Arbitraje Médico, que es las quejas como tal, muchas de estas es por falta de información. El paciente se queda con esas dudas al no estar bien informado, bien comunicado, y es donde vienen los problemas con la relación médico-paciente. Y también hemos visto, porque también nos llegan felicitaciones de médicos que cumplen con esta situación de comunicar. La comunicación va un poco más de la información. La información solamente es transmitir números, transmitir a lo mejor una hoja, lo que dice una hoja. El comunicar lleva un proceso un poquito más amplio, y las felicitaciones van por esto, ¿no?
Un poquito de antecedentes, pues lo vamos a ver de cómo en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, habla sobre cómo este Dios magnífico, creador, también informa, ¿no? Informa a su gente, a su pueblo, qué debería de hacer, ¿no? También comenta qué deberían de hacer con las excretas, con todo este tipo de cosas, ¿no? Se les está informando. El derecho romano, Corpus Hippocraticum, hay idealistas que han hablado sobre esta situación de la información y derecho pues, de comunicar. Vemos también los antecedentes de por qué el consentimiento informado, por qué ha venido, ¿no? Vemos aquí una imagen muy conocida de este médico, Joseph Mengele, médico nazi, que experimentaba, como sabemos la historia, experimentaban con humanos, ¿no? Y en especial él tenía cierta inclinación sobre los gemelos. Él experimentaba sobre estos niños gemelos, personas gemelas. Ahorita, pues gracias a estas experimentaciones, pues conocemos un poco más de medicina, más creo que el camino que tomó para hacerlo no era el indicado. También cabe mencionar que Alemania fue el primero en establecer conductas bioéticas sobre este tema de la experimentación y fueron los primeros en romperlas con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. De ahí, con esta situación, en Nuremberg se empieza a hacer o se forma el código de Nuremberg, que nosotros pues ya sabemos. De ahí hablan, pues, con la experimentación humana se empieza a ver otro tipo de declaraciones, como la del Helsinki, hecha en Finlandia, en su capital, en 1964, y decía que en los principios básicos, en el análisis de riesgo previstos en comparación con los beneficios esperados para el sujeto y el resto de seres humanos. El respeto por el sujeto debe prevalecer sobre los intereses de la ciencia y la sociedad, y velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente. Aquí podemos hablar un poquito también de los experimentos realizados por Estados Unidos a una comunidad de raza negra, donde se les inoculó también el virus la bacteria de la sífilis, dejando a libre evolución natural esta enfermedad. Claro, la comunidad tenía el derecho de tener esa cura, ese tratamiento, el cual no se dio. Se sabe mucho de la evolución natural de la sífilis por eso, pero igual el hecho no es ético. Otro caso importante, estos son casos que han pasado sobre el no comunicar correctamente. Me voy a dirigir al hecho del juez Cardoso, en el caso de esta señora con nombre largo, que es difícil de pronunciar. El caso de esta señora fue el siguiente: llega con un doctor a una clínica. En la exploración física, el médico encuentra una tumoración en abdomen. Este médico le informa a la señora que pues tiene que realizar una cirugía para poder ver qué tiene ese tumor, ¿no? O cómo está ese tumor, o qué pasa con ella en su abdomen. Ella se somete a esta cirugía. El cirujano, en el momento quirúrgico, abre abdomen y ve el tumor y toma la decisión de cortarlo, de quitarlo. ¿Qué pasó después? El médico informa a la paciente qué había pasado, y aquí la paciente se indigna y dice: usted me dijo que solamente iba a ver qué es lo que tenía, no que iba a quitar. Entonces mete su demanda, y este juez Cardoso comenta, ¿no?, que hay que informar lo que se va a hacer y solamente hacer lo que se dijo, no más. Pues un poquito de documentación. Europa tiene libros y libros sobre consentimiento informado. Hablamos sobre
consentimiento informado en oftalmología, en oncología médica, traumatología, etcétera, que no es nada comparado con lo que nosotros tenemos en la bibliografía nacional. Hay muy poca bibliografía que habla sobre esta situación, y ahorita pues las comisiones de arbitraje médico nacionales pues se han dedicado a difundir un poquito más de este tipo de bibliografía. Nosotros pues hay que tomar en cuenta que nuestro doctor Fidel Herminio López López, Manuel Ortega, Rubén Castillo Portillo Mijanjos, ellos integrantes o algunos integrantes todavía o exintegrantes de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico publicaron este libro donde se habla un poco sobre consentimiento informado. Vamos a tener en cuenta entonces que la relación médico-paciente pues va a ser importante. Lo que nosotros buscamos ya es terminar esa relación médico-paciente paternalista, donde hay una relación vertical donde uno es más y uno es menos. El más es el que más tiene conocimiento del tema, menos sería el paciente. Y en esta relación pues vamos a ver que tiene la información, muchas veces se torna autoritario, tiene un aire de superioridad, su comunicación va influenciada, ¿sí? No informa, ¿sí? Él toma las decisiones de lo que va a hacer con su paciente, y el consentimiento es manipulado. Un ejemplo sería en el clásico, ahorita estamos en los primeros lugares de cesáreas en el país, entonces donde el médico puede decir es que su hijo tiene una circular de cordón y puede ser muy peligroso, cuando sabemos que pues no es así, ¿no? En muchas ocasiones una buena exploración física, un apego a la vigilancia de la señora, muchas veces nacen, o la mayoría de niños nacen con circular de cordón, y esa no es una indicación de cesárea. Entonces, aquí, ¿cómo se tornaría esta paciente o cómo está esta paciente? Pues a lo mejor si es su primer bebé, ella no sabe qué es lo que está pasando en esta situación, está ignorante, la asusta porque como mamá pues cuida la vida de esa linda criatura que está en vientre, ¿no? Entonces ya su situación emocional ya es inestable y a veces ya es incapaz de entender, y lo único que quiere es operarse. En caso de que vaya con algún otro médico que le diga, no señora, pero todo está bien, ya la señora con esta mala información, ella ya hizo un prejuicio en su cabeza, y a veces se somete a cirugías que son incluso más peligrosas que un proceso de parto natural. Pero bueno, lo que nosotros buscamos es que sea una relación médico-paciente, pero participativa, y los invito y los exhorto, compañeros, a tratar de llevar este tipo de relación médico-paciente donde al paciente la relación cambia a una relación horizontal, donde tenemos en la cabeza que nosotros somos servidores públicos, y así como tenemos derechos como médicos, también tenemos obligaciones. Por eso es importante ver cuáles son las obligaciones del servidor público. En esta relación pues se van a respetar los principios éticos de autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia, y dándole al paciente dignidad, respeto, que sea deliberativo y participativo. ¿Qué vamos a tener con esto? Un mejor resultado en el tratamiento de su enfermedad, porque lo estamos haciendo partícipe de esta situación. Entonces, pues vemos que pueden disminuir los índices que ahorita los vemos negativos, ¿no? Nosotros tenemos bases legales para todo nuestro andar o todo nuestro actuar como personal de salud, ¿sí? Hay un Código Civil de Oaxaca que nos reglamenta, la Ley General o Estatal de Salud o General de Salud. Tenemos Carta de Derechos Generales de los Pacientes. Todas estas y nos hablan sobre la Carta de Consentimiento Informado. En la norma 004 actual del expediente clínico nos dice que
las cartas de consentimiento informado son los documentos escritos asignados por el paciente a su representante legal o familiar más cercano, en vínculo mediante los cuales se acepta un procedimiento médico o quirúrgico con fines diagnósticos, terapéuticos, rehabilitatorios, paliativos o de investigación, una vez que se ha recibido información de los riesgos y beneficios esperados para el paciente. No quiere decir que al paciente al firmarnos un consentimiento informado nos está dando una licencia para matar. No nos estamos convirtiendo en un James Bond, ¿sí? Nos está dando la autorización para realizarse este tipo de situaciones, pero previa comunicación. Hablando de las bases legales, en todo hospital y siempre que el estado del paciente lo permita, deberá recabarse a su ingreso autorización escrita, ¿sí?, y firmada para practicarle con fines de diagnóstico terapéuticos los procedimientos médico-quirúrgicos necesarios de acuerdo al procedimiento de que se trate, debiendo informarle claramente el tipo de documentación que se le presenta para su firma. Esta autorización inicial no excluye la necesidad de recabar después la correspondiente a cada procedimiento que entrañe un alto riesgo para el paciente. Lo que vemos es que a veces nomás tenemos una carta de consentimiento informado, pero es única y luego mal llenada. Y esto es una situación legal muy importante. Hay compañeros, espero que no me estén escuchando muchos licenciados en Derecho, pero compañeros, si un expediente clínico no cuenta con consentimiento informado, debidamente llenado, es una falta legal. El que esté bien llenado y esté ahí no los va a exentar de alguna situación. Es un documento que debe de estar muy bien presentado. Aquí también vemos que es la autorización escrita, ¿sí?, después de un proceso de comunicación minucioso. Yo les pongo mucho el ejemplo de un señor que llega a la consulta y con el doctor pues le informa que tiene un diagnóstico de un cáncer de próstata. El doctor atinadamente y de forma muy ética informa qué es el cáncer de próstata, cómo se desarrolla, desde dónde viene, síntomas, y también da informa a su paciente de todos los procedimientos que hay para tratarlo. Y en este caso, ¿cuál es el mejor según la Lex Artis? Lo que le conviene o el que va a tener mayor beneficio con su paciente. Da los pros, pero también da los contras de este procedimiento, que en este señor le correspondía una cirugía. Y el paciente, al escuchar disfunción sexual, pregunta: ¿y eso qué es, doctor? Pues bueno, quiere decir que muy probablemente después de su cirugía usted no tenga erecciones. A lo que el paciente dice: pues doctor, yo no quiero ningún tratamiento. Pero ¿cómo, señor? Si no se realiza usted esta situación, puede seguir con su cáncer de próstata. Sí, yo lo sé, pero si voy a vivir, por la información que usted me da, 5 años, pues quiero tener calidad de vida con mi esposa y que me recuerde bien, no que me deje de recordar y cuando falte yo, se encuentra allá el compadre. Entonces, es una decisión. El paciente está debidamente informado y al final, él sabiendo su situación, él decide qué es lo mejor para él, ¿sí? Y no se está incurriendo en ninguna situación legal, porque se está informando y se recaba en una hora, ¿sí? El por qué. A lo mejor también puede haber pacientes que sí aceptan un procedimiento. Sí, doctor, quiero operarme, porque si es efecto, como me dice, y lo mejor para mí es una operación, adelante. Vamos a poner este caso de este señor, pero a lo mejor al día siguiente pensó mejor las cosas y regresó. También tiene el derecho de decir: ¿sabe qué? Pues me echo para atrás, no quiero. Y en sus consentimientos informados debe de haber un apartado donde se pueda anular el consentimiento que ya había dado, ¿sí? Y poner el por qué es su decisión, ¿sí? Y es una hoja que pues va a servir mucho como una base legal.
más allá de ser un acto jurídico normativo, como les comenté, es simplemente un acto humano. Véanlo así, un acto humano de comunicación entre el médico y el paciente que legitima el acto médico y otorga obligaciones y derechos recíprocos. ¿Sí? Como comenté, no es una licencia para matar, ¿sí? Es un deber de los profesionales de la salud el proporcionar información suficiente e idónea para que el paciente, a través de su consentimiento informado, ejerza su derecho al respeto de su autonomía y otorgue su permiso, ¿sí? Hay muchas ocasiones, es que a mí me enseñaron a rescatar, a salvar la vida, sí, pero hasta un punto. Si ese paciente está consciente y está en sus usos de sus facultades mentales y él decide, ese es el modelo médico-paciente participativo, ¿sí? Vemos que el consentimiento informado es un derecho del paciente basado en su autonomía y fundamentado en la comprensión de la información. O sea, quiere decir que aquel que firmó un consentimiento informado es porque está entendiendo esa información que se dio, que se comunicó bien, ¿sí? Y está autorizando. Él lo autoriza. Y tiene una exigencia ética, legal y administrativa del médico con una finalidad clínica. Y este incumplimiento puede generar una responsabilidad. Ya les comentaba, al no haber consentimiento informado, ya nos ha llegado casos a la Comisión de Arbitraje Médico que ya el estudiante de Derecho o algún licenciado de Derechos ya se encuentran afuera de las clínicas preguntando, señora, ¿firmó el consentimiento informado? Porque si no lo firmó, ahorita metemos una queja, ¿sí? Y es así. Y les comento, no porque esté el consentimiento informado se pueden salvar de una responsabilidad, ¿sí? Bueno, continuamos con esta situación. Lo que comentaba, no constituye un escudo frente a demandas judiciales, ¿sí? Imputables a impericia, imprudencia o negligencia médicas, ni tampoco aquellas generadas por la inobservancia de deberes y obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, voy a usar este ejemplo, ¿no? Se operó tal persona de A. Sabemos que dentro de nuestro deber como médico necesita una observación postquirúrgica, ¿sí? Y tiene que estar pendiente todo ese personal de su paciente, ¿sí? Prácticamente debe ser así hasta que sea egresado de la unidad. Pero hay ocasiones en que por descuido, ¿sí? Vamos a hablar de una persona embarazada, de una puérpera, parto fisiológico inmediato, no se le vigila. Y la norma dice que se debe de vigilar, a pesar de que haya firmado y que tiene riesgo, que puede tener hemorragias, no quiere decir que, pues sí, es que sí tuvo hemorragias las primeras 3 horas, ahí estaba en su consentimiento informado. No, porque también aquí no, es que como firmó ya no tengo responsabilidad. Sí, tienes responsabilidad porque tú tenías que haberla cuidado. Y de la nota, desde las 5 que salió de su parto hasta las 9, no hay ninguna nota diciendo nada, ¿sí? Entonces, no exime también de la responsabilidad. ¿Cuáles son los objetivos de este consentimiento informado? Pues primero es un beneficio del paciente, ¿sí? Va para dar un tratamiento médico y quirúrgico ajustado a la ley Artis Medica ad hoc, ¿sí? O sea, la información, lo que vamos a comunicar, no lo vamos a inventar. Ya está dentro de nuestras normas, de nuestras guías de práctica clínica. Hay investigaciones sobre cada procedimiento y qué puede pasar, cuáles son los pros y cuáles son los contras, ¿sí? También presenta una seguridad del prestador para realizar el acto médico, ¿sí? Donde ya ella me autorizó a hacer este procedimiento porque yo ya informé y mi consentimiento informado tenía esos pros y contras, todo muy bien avisado hasta con porcentajes, y aún así ella aceptó, ¿sí? Entonces eso a mí me da una seguridad de trabajar de una forma tranquila.
también de delimitar alcances y el entorno, ¿sí? ¿Sabe qué? Es que yo no me quiero ir, quiero atenderme aquí, mi parte. Bueno, mire, estamos en una unidad de este tipo, yo sé atender emergencias obstétricas, pero falta esto. Pero es que yo me quiero atender aquí, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Delimitar, yo sé hasta aquí, mejor yo creo que sería prudente que fuera a tal lugar a que se atendiera. O siempre informar, ¿no? O sabe que esta cirugía no tiene estas capacidades o no tiene estos alcances. Y bueno, y delimitar también eso, ¿no? A lo mejor en una cirugía, por ejemplo, de alguna hemorragia cerebral, pues sabemos que tienen muchas complicaciones neurológicas, ¿no? También poner todo ese tipo de información ahí. Aparte, refrenda confianza en la relación médico-paciente. Y créanme que incluso hasta bien informado de una situación, si pasa algo malo, ¿sí? Porque en el arte de la medicina no podemos dar resultados, confirmar resultados, ¿sí? Porque cada organismo es diferente, reaccionará de manera diferente y evolucionará de manera diferente. Y pues lo hemos visto, personas que a lo mejor han tenido un accidente y no va a caminar, señora, y ni se va a mover, señora, y la señora ahí está haciendo sus actividades. Entonces no podemos asegurar algo. Al asegurar nosotros eso nos estamos metiendo en un problema. Entonces, con esta información, lo comento porque pues, yo trabajé en el CESA Tlalistac, atendiendo parto humanizado, trataba de que todos mis pacientes tuvieran la información o la mayor de información necesaria. ¿Qué pasaba con esto? Que ya el paciente estaba consciente de lo que iba a pasar durante ese periodo de estancia en nuestra clínica, y me hacía más partícipe también a los familiares de estar con su paciente. Entonces, a lo mejor no tenía la capacidad o el personal que yo quería para esa guardia, pero hacía partícipe a sus familiares de este proceso, y creo que salí muy bien librado con esta situación, porque también tuve problemas, pero gracias a esta información el paciente se sentía seguro y no hubo una mala relación médico-paciente. Y bueno, al final pues es beneficio para el médico, porque aquí estoy y no ha pasado nada legal, ¿no? ¿Qué requisitos básicos necesita el consentimiento informado? Pues primero, libertad de decisión, ¿sí? Pues que va a haber, pues, buscando siempre, pues va a haber, bueno, primero siempre va a haber el error humano, pero se va a buscar quitar todo el evento adverso, o sucede, pero siempre se puede prevenir, ¿sí? Entonces se necesita capacitación del médico, ¿sí? Que es un personal capacitado el que va a atender a esa persona. Entonces puede haber ausencia, algo de error. Bueno, pues violencia y dolo, pues no está, creo que ningún médico hace esto por violencia o dolo, ¿no? Va a haber una explicación adecuada, suficiente y comprensible. Si nosotros a veces hablamos, estaba viendo unas imágenes en internet y usted le dice es que usted tiene un problema en el hipotálamo. Claro, le ponían ahí hipotálamo y la gente lo relaciona a lo mejor con un hipopótamo, o tiene hipopotasemia, ¿no? Chihuahua, pues ni con hipopótamos me estoy, ¿no? Entonces, hablar en un lenguaje comprensible para nuestros pacientes. Competencia para decidir, ¿sí? Ese se le está dando a este paciente para él decidir sobre su salud y lo que vamos a hacer con él. Suscrita por paciente, familiar o responsable. Aquí, en caso de una urgencia en que el paciente no pueda decidir, ¿sí? Entonces el médico está capacitado, ¿sí? En tomar esa decisión. Y luego, claro, informar y el por qué se hizo ese procedimiento. Si la paciente estaba consciente de poder decidir, entonces ella será la indicada, ¿sí? Aquí el que tiene que recabar la información es el médico tratante, el que debe dar la información, porque ha habido ocasiones que el que recaba el consentimiento informado, por decirlo así, es el camillero, el intendente o el médico estudiante, pero ellos no son el indicado, ¿no? Sino el que va a realizar ese procedimiento. Aquí pongo una lista de los eventos mínimos que requieren un consentimiento debidamente informado.
Pues primero el ingreso hospitalario, ¿sí? Y en este informar, dependiendo de por lo que se va a ingresar, qué se va a hacer con él, cuáles serán los procedimientos que va a ser intervenido y qué tratamientos se le van a hacer, ¿no? Procedimientos de cirugía mayor, lógico, procedimientos que requieren anestesia general, ¿sí? No va a ir con un consentimiento, pues ahí con una piedra pájaro, mato dos pájaros, ¿no? Pues el de anestesia y el de la cirugía, no, son aparte. Si se va a hacer alguna salpingoclasia o vasectomía, necesita su consentimiento informado, ¿sí? Con los riesgos, porque ha habido situaciones en que se hace una salpingoclasia y llegan al año o a los 3 años embarazadas, ¿no? ¿Qué pasó? Y ahí viene la demanda, ¿no? Viene la queja. Entonces, igual poner pues toda la información, porcentajes, ¿no? Que ellos estén conscientes de esto y que se dio la información correcta, porque en muchas ocasiones en la vasectomía se deja un tiempo de no relaciones o relaciones con protección. Y si no se indican estas, si en su consentimiento informado no está estas indicaciones, puede haber una queja porque salió embarazada, o no es mío, ¿o qué? Pues yo tengo vasectomía. Entonces, dar la información correcta. En trasplantes, en investigación clínica en pacientes, también el decirles, ¿sabe qué? Gustaría entrar, mire, los beneficios de esta investigación son estas, los contras son estas, ¿usted aceptaría? Bueno, en ese también se necesita un consentimiento informado particular, como en cada uno de los puntos. En necropsia hospitalaria, ¿sí? En procedimientos diagnósticos y terapéuticos considerados para el médico como de alto riesgo, como al poner alguna medio de contraste o cualquier procedimiento que entrañe alguna mutilación, hasta porque sea de un lunar, ¿sí? Todo eso debe estar debidamente informado. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo de una carta de consentimiento bajo información, ¿sí? Dice la norma que la carta de consentimiento informado debe de tener esta información: nombre de la institución a la que pertenezca el establecimiento, ¿sí? Nombre o razón o denominación social del establecimiento, título del documento, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Lugar y fecha en que se emite. ¿Cuál es el acto autorizado? ¿Sí? Bueno, pues una salpingoclasia. Eso es lo que se pone, ¿no? ¿Cuál es el acto? Y después viene el señalamiento de los riesgos y beneficios esperados con este acto autorizado, ¿sí? Debidamente detallado. Debe de venir la autorización al personal de salud para el acto autorizado, ¿sí? Si es salpingo, pues nomás se le hace salpingo, ¿sí? No vayan a hacer así. Ha habido casos que, bueno, pues es un embarazo ectópico, pero pues si la indicación es esto, ¿no? Y resulta que salen hasta sin matriz, ¿no? Entonces, ver y especificar qué es lo que se va a hacer. Nombre completo y firma del paciente, o asentarse el nombre completo y firma del familiar más cercano o representante legal, en caso de ser alguien que no pueda decidir por él mismo, ¿sí? Nombre completo y firma del médico que proporciona la información y recaba el consentimiento. Aquí nos encontramos a veces que nomás viene la firma del médico, ha de ser muy famoso porque nomás pone la firma, pero bueno, nosotros no los conocemos, entonces si no está ahí se considera como una carta de consentimiento incompleta. Hay ocasiones que hasta la firma se ha detectado que es viene la firma del médico cuando es del conserje que estaba por ahí cerca, le echó la firma. Entonces es importante tener esto. Y nombre completo y firma de 2 testigos, ¿sí? Igual a veces nomás le ponen, a veces está el médico interno de pregrado y si le dicen Chabelo, pues le ponen Chabelo, MIP, no, nombre completo, ¿no? Nada de seudónimo ni cosas por el estilo, ¿sí? Primero, pues el contenido de la carta pues tiene una naturaleza, en qué consiste y qué se va a hacer, los objetivos, para qué se hace, ¿sí? Los beneficios
la mejoría que vamos a encontrar realizando ese acto médico. Poner riesgos, molestias, efectos secundarios posibles, incluidos los derivados a no llevar a cabo la intervención o el tratamiento, ¿sí? Como el ejemplo que les decía del señor. Estos son los pros y contras de llevar el acto quirúrgico o de tratar de esta forma. En caso de no llevarlo, estos son los pros y contras, ¿sí? También poner ahí las alternativas posibles a lo propuesto, ¿sí? Entonces aquí nos exige a los médicos tener mucha información. El médico que no está capacitándose continuamente deja de ser médico, porque va a haber pacientes que necesitarán o les será de mucha ayuda un tipo de medicina, pero hay otros que les hace mejor otro tipo de medicina. Entonces, aplicar todo esto. Explicación breve de los motivos que lleva al médico a elegir una y otra y no otra. Por ejemplo, en una cirugía, ¿no? Pues vamos a hacer este tipo de cirugía, la cirugía A, porque fíjese que soy experto en realizarla, he tenido esta tasa de efectividad, complicaciones son mínimas, pero también hay este tipo de técnicas quirúrgicas B, C y D, de las cuales no se ve mucho beneficio en esto, o sea, dar las alternativas. Posibilidad de retirar el consentimiento de forma libre cuando lo desee y en caso de haber inconformidad sobre la atención médica, sea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico quien analice el problema y de la solución. Entonces aquí también a lo mejor sí firmó, sí acepto la cesárea porque usted me dijo que tenía el circular de cordón, ¿no? Pero el paciente tiene el derecho de una doble opinión. Entonces, a lo mejor el otro médico más ético, por decirlo así, dice, ¿sabes qué? No, se necesita, tu bebé está bien, no, yo no le veo datos, y ya dará sus datos clínicos, dando también su nota de ese resumen de lo que él vio. Y bueno, ella dirá, ¿sabes qué, médico? Yo no quiero hacerme la cesárea porque pues nunca estuvo en mi mente y mi hijo no la necesita. Creo, no quiero, ya no quiero hacerme la cesárea, lo podrá hacer. Continuando, vamos a ver entonces que no vamos a tener un formato universal, no lo hay, ¿sí? Incluso para cada cirugía los datos van a ser completamente diferentes. Por ejemplo, vamos a hablar de una resección de una vesícula, ¿sí? No es la misma evolución de una persona con un peso ideal a una persona con un exceso de peso, a un niño pues si es que lo trae de 7 años, a una persona de 85. Igual, hablando de cualquier dato quirúrgico, ¿no? Entonces, se tendrá que hacer un consentimiento informado dependiendo del paciente, ¿sí? Entonces, también a lo mejor, vemos que hay formatos para hospitalización por especialidad o por evento, ¿sí? Entonces, pero estaría mejor que sería por evento. Entonces, estamos dando esa personalización, le estamos dando la debida importancia a nuestro paciente. Bueno, aquí ponemos una carta de consentimiento informado. ¿Cómo está estructurada? La vamos a leer un poquito rápido para que se den cuenta. Viene aquí el nombre de la doctora que lo hace, un poquito ahí romana, de Grecia, la doctora, ¿sí? Universidad tal, ¿sí? Ahí le pone su sello y la dirección de esa unidad. Consentimiento informado para cirugía dermatológica con anestesia local. ¿Sí? Ya tiene su consentimiento informado para ese tipo de cirugía. ¿Sí? Viene y pone una pequeña concepto de qué es esa cirugía dermatológica, ¿sí? Y explica que es una intervención quirúrgica para extraer una porción de piel, con qué lo va a hacer, ¿sí? Con un bisturí, ya sea manual o eléctrico,
¿sí? ¿Con qué lo va a cerrar? O sea, ¿qué procedimientos va a hacer o qué procedimientos lleva esta cirugía? Aquí va a poner la impresión diagnóstica de por qué está usando este consentimiento informado, ¿sí? ¿Cómo es el procedimiento quirúrgico? ¿Lo va a explicar o lo tiene que explicar en ese espacio? ¿Sí? ¿Cuáles son los riesgos generales? Los establece diciendo, pues puede haber dolor, sangrado, se puede infectar la herida, ¿sí? Mala cicatrización, etcétera. Ella lo está poniendo ahí. Vemos a veces mucho con los compañeros cirujanos plásticos, ¿no? Que están en riesgo de tener ahí una infección. Bueno, el paciente puede tener una infección, ¿no? Pero pues si no es informado, pues puede haber un problema. Va a haber también riesgos personalizados, ¿sí? Por patologías asociadas, por ejemplo, a lo mejor una esclerodermia, pues no va a cerrar, o no sé, un problema de la colágena, tratamientos concurrentes y localización, y los más significativos se pondrán en una línea. Aquí se pondrá entonces ya la señora tal, de tantos años de edad, con domicilio en tal lugar, y representado se puede poner ahí su esposo, su esposa, lo que sea, ¿sí? Y ya, que el doctor tal, y todo lo que hicimos nosotros en este proceso de comunicación, que informamos, que explicamos, dijimos cuáles iban a ser los tratamientos, el tratamiento quirúrgico, cómo se iba a anestesiar, etcétera. Que también en esa situación se preguntó, que informamos, y que ella también preguntó acerca de si tuvo alergias o si algún medicamento le hace mal, ¿sí? De haber sido informado también de los riesgos de la anestesia local. Hay reacciones de hipersensibilidad, convulsiones. El punto 4 dice que conozco y por consiguiente asumo los riesgos, ¿sí? Así cuando nos vamos de vacaciones a Acapulco y nos subimos al bungee, pues también nos ponen una carta, ¿no? Puede pasar esto, y si pasa, usted se hace responsable porque usted solito vino y sabe lo que va a pasar. Entonces fírmeme aquí, y si cae ahí a la alberca y sale vivo, qué bueno. Si no, pues nosotros no tenemos la culpa, ¿no? Entonces, que también ella está aceptando que está dando la información, ¿sí? Y realmente ponerlo, ¿no? Hay otra situación que nos ha tocado, ¿no? A veces que tienen un maltrato de los pacientes en el hospital, y enseguida, pues si no, firme su alta voluntaria. Pues eso de alta voluntaria no existe, ¿sí? Porque pues, el paciente, hasta donde yo sé, no se puede dar de alta del sol, es un egreso voluntario, y el médico tiene el deber o la obligación de hacer todavía una carta, un resumen clínico, y nos ha tocado que pues los hacen firmar, ¿no? Y hasta le dictan así, porque yo no fui paciente, pero nos ha tocado señoras que ponen, o señores, me voy porque en la unidad yo llegué a tal hora y no me atendieron, y ponen el por qué se está egresando, y ese papel pues vale, ¿sí? Entonces tengan cuidado con esa situación, también hay que informar de forma correcta. Bueno, que ha leído con detenimiento este papel, este consentimiento informado, y bueno, y que estoy enterado por el dermatólogo que se me prestará todos los cuidados y medios que tenga a su alcance. Es un compromiso de ambos, esto yo lo veo como una negociación, ganar, ganar, o perder, perder. Yo no gano, tú no pierdes, ni tú ganas, ni yo pierdo. Es algo de buena fe. Y bueno, ya terminando, de dónde la carta de consentimiento informado, en dónde fue firmada, qué fecha, quién es la doctora tratante que va a firmar, quién es el paciente o el representante, y los dos testigos. Y la parte que yo les decía, de revocación, ¿sí? Y ahí se pone de nuevo su información, representado por tal persona, y revoco el consentimiento otorgado con fecha, esto, ya, y no deseo proseguir el proceso que doy por terminado con esta fecha. Y a lo mejor se puede poner una nota abajo, el por qué él está revocando ese consentimiento informado. Hay excepciones, como la de la no intervención suponga un riesgo para la salud pública, ¿sí?
el paciente no esté capacitado para tomar decisiones, en este caso, el derecho corresponderá a los familiares, representantes, de representante legal o tutor, y cuando la urgencia no permita demoras porque puede ocasionar lesiones irreversibles o puede existir riesgo de muerte. Entonces se tiene que actuar y bueno, ahí el médico es internado para eso. Entonces estas son las excepciones donde no va a haber un consentimiento informado y se podrá hacer a lo mejor otra carta del por qué se tomó esta decisión, poniendo y ser muy detallistas en cada cosa que pongamos en ese expediente. Cuando no sea posible obtener la autorización por incapacidad del paciente y ausencia de las personas que se refiere el párrafo que antecede, los médicos autorizados del hospital de que se trate, previa valoración del caso y con el acuerdo de por lo menos 2 de ellos, llevará a cabo el procedimiento terapéutico que el caso requiere, dejando constancia por escrito en el expediente clínico, ¿sí?, según el artículo 82 de nuestra Ley General de Salud. Entonces vemos que el expediente clínico es el fiel reflejo de la calidad de nuestro trabajo clínico, ¿sí? Y acordarse siempre, puede ser el más fiel amigo o el más cruel de los enemigos. Tengan en cuenta esto, compañeros. Pues un placer estar con ustedes en este momento. Gracias por el espacio que se nos brinda para comunicarnos con ustedes y invitarlos también por parte de la SEAMO. Contamos con talleres para el correcto llenado del expediente clínico y elaboración de los consentimientos informados según las necesidades de su unidad. Muchas gracias a todos. Tiene buen papel la Comisión de Arbitraje Médico, doctor. Pero qué bueno que están haciendo este tipo de trabajos para que la gente esté informada y protegida además, ¿no? Sí, fíjense que ahorita es lo que queremos, que la gente esté informada, que los compañeros sepan también que hay una institución que pues no vamos a estar siempre a favor de ello, ¿no? Estamos a favor de lo justo, pero que en caso de alguna situación donde ellos tengan la razón y todo esté en orden, se les apoyaría, ¿no? Y en este caso, si tienen la necesidad de realizar algún consentimiento informado porque pues han tenido problemas por ahí, comunicarse con nosotros. Nosotros les comentaba, tenemos el taller de cómo elaborar el consentimiento informado, tenemos nuestros simposios de derecho sanitario y con mucho gusto, con un oficio, vamos y lo agendamos. Agradezco su colaboración, le damos gracias a todos y nos veremos el viernes. Que estén bien, buenas tardes. Saludos a todos.